Pues sí, queridos amigos, el tema del día de hoy es el silencio me asusta. ¿Por qué nos asusta el silencio? Esa sería una buena pregunta que me gustaría hacerle a cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con una persona, ¿no? Y nos callamos, así sea nuestro amigo, y hay un silencio y hay un espacio, como que nos ponemos nerviosos, como que luego alguien tiene que sacar la plática, porque si no, pues de qué se trata, ¿no? Nosotros ahí en la terapia, como psicoterapeutas, ¿verdad? Podemos ver que muchas veces hay silencios y esos silencios, en un montonal de veces, las personas se sienten incómodas. Cuando acabamos de conocer a alguien y estamos platicando y hay un silencio, luego nos entra angustia y decimos, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Para romper este silencio. En general, la clave tendríamos que ver qué es lo que pasa. O sea, el estar en silencio nos hace sentirnos solos. ¿Qué es lo que sucede? Me gustaría que cada uno de ustedes pensara, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un silencio en una pareja? ¿No? En una pareja tienen que estar hablando porque si no, se llevan mal o no se hablan o qué les pasa, por qué están así, porque a fuerza el mundo actual vive a base de ruido. El silencio nos representa miedos, temores, heridas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queremos seguir escuchando ruido. Pensemos tantito cómo es el hombre actual, la persona actual. Dígame si no, ¿cuántas horas cree usted que una televisión puede estar prendida en un hogar? ¿Usted cree que el promedio será 1 o 2 horas? ¿Cuántas horas cree usted que está prendida? Y luego el radio también. ¿Cómo empieza nuestro día? ¿No? ¿Cómo empieza nuestro día? ¿Cuántas veces a la hora de subirse al coche, ¿verdad? Se prende el radio? Llegamos a donde lleguemos, se prende el radio. Llegamos a la casa en la tarde, prendemos la televisión. Ponemos música en el teléfono, ponemos las noticias, queremos oír cómo están cantando, queremos saber lo que otros piensan. Siempre tenemos que estar en medio del ruido. El hombre actual, nos guste o no, así vive, en medio del ruido. Porque el silencio nos asusta, nos da mucho que pensar y el pensar nos da miedo, ¿no? Realmente, cuando hay silencio, podemos decir que hay un vacío, es decir, hay una ausencia de ruido, ¿no? De ruido. Ese temor que tenemos se nos hace evidente cuando todo está en silencio, y estoy con alguien, ¿no? O muchas veces pensamos, ¿verdad? Estando solos, ¿cómo le hago? Tengo que huir de esta soledad, pues voy a prender la tele, voy a prender el radio, voy a ponerme a bailar, voy a ver cómo le hago, pero ruido tengo que tener. Y vivimos en un mundo de ruido absoluto y total, ¿no? Con una ausencia auténticamente de silencio, ¿no? La gran mayoría de las personas, ¿sí? Tenemos que estar constantemente alcanzando el ruido, ver dónde escuchamos algo, ¿no? A mí me impacta porque cualquier persona que esté en el coche, pues yo realmente no veo que vayan en silencio. Todo mundo va escuchando algo a ver cómo le hago. Y si va con una persona, pues aún así va el radio prendido y va platicando con la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que nos perturbe, que nos aturda, que nos vuelva aturdidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que nos da miedo. El estar callado, el estar en silencio, es algo que de verdad nos tendría que invitar al pensamiento. Pero no, en la sociedad en la que vivimos no se puede vivir en silencio. Nos da miedo, nos da miedo. Vamos en el coche, a lo mejor vamos por nuestros hijos a la escuela y
no es que nos quedemos callados, sino que, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue? Pero cuéntenme algo, pero díganme, y entonces el lunch, ¿qué pasó? Y el niño que el otro día lo regañaron, y la maestra que se fue. Porque, porque si estamos en silencio, a lo mejor no soy una buena mamá o un buen papá, algo me pasa, ¿por qué no estoy platicando? Todos los padres platican y yo estoy callado. Ajá. Y nos rodeamos de todos los tipos de aparatos que se puedan ustedes saber que tienen, imaginar, visual, auditivo, ¿no? Y no sabemos lo que es un tiempo de ocio, de descanso, de silencio, ¿no? Siempre el ruido. ¿Qué es lo característico de una fiesta? Dígamelo usted. De un antro, dígamelo usted. De un cantina, bar o llámele como usted quiera. ¿Qué es lo típico? Es una música que es imposible, imposible poder siquiera pensar en algo, para nada. Y entonces nos ponemos a pensar y decimos, pues de eso se trata la fiesta, de que nadie piense. De eso se trata la reu, de que nadie hable, de que nadie diga cosas, de que todos vamos a evadirnos de lo que estamos viviendo, de lo que tenemos, de los problemas de casa, de todo. Si nos encontramos, por ejemplo, en el elevador a una persona que conocemos, ¿no? No nos vamos a quedar en silencio, porque pues como, buenas tardes, bueno. Y entonces ya viene, ¿no? Y que le pregunto, ay, ¿cómo le ha ido? ¿Y cómo están sus hijos? ¿Y todo está bien? Qué gusto me dio conocerlo. Pero en silencio, no, porque va a decir que soy un grosero, que no quiero hablar, ¿no? Me impacta también cuando nos subimos iba a decir un Uber, un coche, un taxi, lo que sea. El chofer igual nos empieza a hablar y a hablar y a preguntar por el miedo a quedarse callados. A- es que no se puede. Sin embargo, realmente el miedo que tenemos que saber es mucho porque no nos conocemos. Porque el silencio nos lleva a pensar, a contactarnos con nosotros mismos. Huimos del ruido porque huimos de nosotros mismos. Tenemos miedo a escucharnos, miedo a que aparezcan heridas, miedo a que realmente no me hablan porque me ignoran. Nuestra propia voz se ve callada y no nos gusta. Nos gusta más el ruido que nos atonte, que nos distraiga, ¿no? Porque, porque nos da miedo conocernos. Nos da miedo saber cómo somos, qué hay dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué son esas sombras que ocultamos tanto, ¿no? Como dice Jung, ¿no? Las sombras de Jung, que él dice que el ser humano, desde chiquito, está acostumbrado a esconder su lado negativo, porque obviamente a mamá no le gustaba y a papá tampoco. Entonces, si era un niño muy berrinchudo, pues va a tratar de esconderlo. Y si era un niño mentiroso, pues va a tratar de que no lo cachen. Y si era un niño, y va a tratar de que no le vean los defectos. Y por eso se llama sombras, ¿no? Esas partes oscuras que tenemos todos los seres humanos. Nos da mucha ansiedad, nos sentimos brutalmente solos y vacíos. Nos da mucho coraje, nos da mucho miedo, porque ese silencio no puede ser, ¿no? También puede ser que es porque no estamos acostumbrados. Desde chiquititos que nos subieron al coche, ¿no? O al camión, al transporte, donde fuera. Nos ponían música, nos ponían ruido. Usted salga a la calle, va a haber ruido, ¿no? Hace mucho realmente no voy al centro de la Ciudad de México. De, Eventualmente iba a veces a comprar alguna cosilla ahí al centro y me impactaba sobremanera porque todas las tiendas que estaban sobre la calle, todas
tenían música, sobre todo guapachosa, a todo volumen. Entonces yo decía, bueno, ¿quién puede escoger algo si ya la música me aturdió? O sea, yo ya no puedo ver si no me estoy escuchando a mí mismo decir, a ver, me gusta, no me gusta, se ve bien, se ve mal, cómo se vería en esto. Todas las preguntas que nos podemos hacer cuando vamos a comprar algo, pues no me salen porque la música guapachosa, pegajosa, etcétera, está a todo volumen. Y estas prácticas se vuelven cada día más comunes, ¿no? Más usuales. Y no estamos acostumbrados, porque en el silencio nos llevaría a ver partes negativas y a quién le gusta la parte negativa si todo el día nos dicen sé positivo, sé positivo. Bueno, pues no se crean que el tema es mío, ni mucho menos, ni en original, sino que, como usted lo sabe, porque yo sé que usted ya lo sabía, su santidad el Papa ha hablado mucho, ¿verdad?, sobre este tema del silencio que nos da miedo. Él lo toca mucho. Yo quiero recordarles que su santidad, aún siendo sacerdote, él estuvo en tratamiento, en psicoterapias, estuvo mucho tiempo tratándose, ¿verdad? Como cualquier persona, ¿verdad? Para conocerse más. Para conocerse, el Papa habla mucho, por eso, de cuestiones psicológicas, ¿no? Porque él entró muchísimo al psicoanálisis también, ¿no? Y el Papa habla de este tema como un tema fundamental para la época actual, para invitarnos al silencio. Y nada más y nada menos, recuerden ustedes cuánto habló del silencio de San José en el año hermosísimo que él declaró Año de San José, ¿no? Y él hacía mucha alusión del Señor San José, como los evangelios no hablan de ninguna palabra del Señor San José, y sin embargo, pues imagínense nada más el Padre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero esto, el mismo Papa, su santidad, nos lleva a descubrir la dimensión hermosísima del silencio. Y él nos aclara muy, muy sabiamente, dice, no, no es para aislarnos de los demás, sino para dar un espacio a Jesús, para que su palabra hecha carne la escuche nuestro ser. Lo habla de esta manera, en un mundo tan ruidoso y caótico, así lo dice él, en el que nos ha tocado vivir. El silencio nos da miedo y nos inquieta. Son sus palabras, nos aflige, ¿no? En cambio, dice él, si pudiéramos seguir el ejemplo de San José, de escuchar atentamente al Espíritu Santo que viene a nosotros, ¿verdad? Nos transformaríamos. Nuestro amor sería más pleno. Nuestros corazones estarían llenos de amor si nuestra boca permaneciera más tiempo en silencio. Y me da risa porque estoy hablando. Y yo digo, bueno, qué padre, ¿no? Estoy hablando. Pero, pero el hecho de hablar en el radio es llevar tal vez a un pensamiento, a una meditación. ¿Qué sucedería si yo en este programa, su programa, mi familia y yo, me dan la palabra y me quedo callada y no hablo nada? Me encantaría poder adivinar lo que cada uno de ustedes pensaría. ¿Qué pasó? Se fue el sonido, ya se volvió loca, más loca. O sea, ¿qué está pasando? Se le olvidó el tema, no sabe qué decir. Bueno, ¿cuántas cosas habría? Claro, porque está hecho precisamente para tener un diálogo con ustedes, ¿no? Un diálogo que quien habla, que es en este caso su servidora, siempre esperamos que alguien nos escuche, que alguien nos llame, que alguien nos diga, yo lo oigo, aquí estoy, ¿verdad? Y sin embargo, a todos nos da miedo el silencio. La verdad, creo yo que cuando va pasando el tiempo y nos vamos haciendo más adultos, más mayores,
podemos disfrutar mucho más del silencio que en otras épocas. La verdad, su servidora, me encanta la música, me gusta muchísimo cantar, me encanta la música moderna, analizar todas las canciones que están de moda. No me gustan tanto los chismes, ¿verdad? Como los que hay ahorita con los cantantes famosos, porque eso los hacen todavía más millonarios y que se insulten más, porque parece ser que eso es lo que vende. En lugar de quedarnos en silencio y meditar y pensar, ¿cuántas cosas en medio del silencio habrá dicho el señor San José? Ya esta imagen me gustaría llevarla a las parejas en el hogar. ¿Qué pasa cuando llega el Señor, se sienta y a lo mejor se queda un rato en silencio? La señora llega y le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así de callado? ¿Pasó algo? ¿Te pasó algo? ¿Sucedió? Porque de verdad, nos da miedo el silencio. Pero aquí reiteraría yo el pensamiento de ese santo mayor con mayúsculas absolutas, que es nada más y nada menos que San José, ¿no? ¿Qué diría San José si viviera en esta época? Si viera las reuniones con la música a todo volumen que no puede parar. ¿Qué sería de las meditaciones si no lográramos el silencio? Es difícil, es fuerte saberlo, pero hay que saberlo y hay que vivirlo. El Señor San José, ojo, para aquellas personas que se sientan en medio de una calumnia, de una difamación, en medio del odio, el Señor San José es patrono de esto para pedirle, Señor San José, tú que fuiste el patrono del silencio, ayúdame a librarme de estas manifestaciones de odio a mi persona, en las calumnias y en la difamación. Ayúdame para que no hablen más sobre este pecador que acude a ti. Y seamos testigos, testigos alegres del amor de Dios en medio del silencio. Dios está para cada uno de nosotros, pero Dios no lo encontramos en el celular, ni en el ruido, ni en el radio. A nuestro Señor lo encontramos en el silencio absoluto. Pidamos entonces, porque este mundo ruidoso, caótico que nos toca vivir, no nos dé miedo el silencio. Enseñemos también a nuestros pequeños, medianos y adultos a no afligirse cuando hay silencio. Sigamos el ejemplo del Señor San José, que siempre estaba a la escucha del Espíritu Santo. Y eso lo hizo tener una fuerza que lo transformó realmente en un amor activo que llenaba los corazones de aquellos que eran su familia. No hablemos nada más por hablar, no gastemos nuestra vida en temas inútiles, sin sentido. Enfoquemos nuestro lenguaje en pensar, en meditar, en profundizar. Y que el Señor San José nos libre del odio, de la calumnia, de la difamación y nos dé la gracia para que cuando podamos hablar con los nuestros, hablar con nuestros amigos, lo hagamos como el Señor lo haría, con misericordia, con humildad, esperando la iluminación del Espíritu Santo y trabajando en silencio día a día. Disfrutemos del silencio, queridos hermanos, queridos amigos, no pasa nada y verán
cuántas cosas más podemos aprender en medio del vacío del silencio.